sending the Marines. Hemos decidido, y lo pensábamos con nuestro productor, tal cual lo hacíamos la semana anterior, Fausto Belver, quien dirige periodísticamente e integralmente este programa, también desde lo artístico. También hay una amplia participación de Melissa Fowil, que también está en aquellos datos importantes de la historia que abarca los efemérides, que debíamos hacer hincapié en función de lo que vivimos la semana anterior, de los llamados telefónicos que he recibido, muchos correos también, sobre ser, de repente, la posibilidad de ser un poco más temáticos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, enfocarnos sobre un país o una región que tiene características especiales. Algunas asignadas por las tragedias, como puede ser lo que fue Rusia, o después la Unión Soviética y demás. Podemos hacer todo un repaso histórico acerca de esta región. Bueno, Rusia, su nombre proviene de una región, de un grupo nómade que venía desde el norte, parte nórdica en realidad, que se llamaban Rus. De ahí viene justamente el gentilicio ruso, o el país que se llama Rusia. Pero luego recuerden ustedes que pasó por todas las guerras napoleónicas, las guerras internas, hasta las guerras del siglo XX que marcaron el inicio del socialismo, ¿no? La Revolución Rusa, la caída de los zares, hambrunas, gran cantidad de muertes, la Revolución del 17, la Segunda Guerra Mundial, ya como Unión Soviética, donde tuvo que sufrir la mayor cantidad de muertos en la guerra. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. De esos 50 millones de personas, 23 millones fueron de origen ruso. Los soviéticos en aquel momento, o rusos, que integraban Ucrania, entre otros países, los países hoy que son Letonia, Estonia, Lituania, entre otros, Armenia, países que luego se independizaron después del 91 y más adelante, formaban parte de la Unión Soviética y fueron los que sostuvieron la guerra hasta que llegó el día D y los aliados pudieron abrir un frente en 1944. Es decir, y esto, Stalin, más allá de que lo podemos cuestionar y después lo vamos a ver en la historia como hombre, de lo que significó para la Unión Soviética, para mal y para bien, pedía a gritos porque la guerra la sostenían los rusos, los soviéticos. Y hacemos esta introducción porque en realidad vamos a hablar de Rusia, pero de tragedias que tuvieron que sufrir, pero ya luego del año 2000. Que después de presentarle a esta gente que siempre nos acompaña, dándoles la bienvenida a esta aldea global semanal, vamos a ir detallando junto a ustedes. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Y ya metiéndonos en aquellos episodios que marcaron o marcan la historia sangrienta de los rusos, más precisamente en el siglo que estamos transitando, entre el siglo XXI o luego del año 2000, una de ellas es un conflicto que aún está en puerta, que es el conflicto que mantiene con una república que busca justamente la independencia o que tiene un sector independentista, que son los chechenos o los de Osetia del Sur, digamos,
que buscan su reivindicación. Y para eso hubo largas guerras y enfrentamientos con el poder militar ruso que aún se mantiene de la vieja Unión Soviética. Uno tiene que ver con los enfrentamientos contra los terroristas en Osetia del Sur y chechenos que, intentando imponer esta ley de que les den la independencia, les reconozcan la independencia, hacen actos de terrorismo. Uno fue aquella reconocida matanza de Beslan, que a sangre y fuego fueron tomadas las instalaciones de un colegio donde murieron gran cantidad, lamentablemente, de chicos que estaban tomados como rehenes. Los rehenes, por supuesto, algunos lograron escapar, y los terroristas chechenos, todos muertos. Beslan. Masacre en el colegio. El 1 de septiembre del año 2004, a las 9:30 de la mañana del primer día de las clases de otoño, un grupo de 30 personas armadas irrumpió en el Colegio de Enseñanza Media número 1 de Beslan para alumnos de entre 7 y 18 años. Tras un tiroteo con la policía con el que murieron 5 agentes, los atacantes se apoderaron del edificio tomando como rehenes a 1.181 personas, la mayoría menores. Más tarde, los terroristas asesinaron a 20 hombres y tiraron sus cuerpos fuera del edificio. Se montó un cordón de seguridad alrededor del colegio formado por policías rusos y fuerzas del ejército. Los atacantes trasladaron a los rehenes al gimnasio, minaron el edificio con artefactos explosivos y los rodearon con trampas. Para impedir los intentos de rescate, amenazaron con matar a 50 rehenes por cada uno de sus miembros muerto, matar a 20 por cada herido y volar la escuela en caso de ataque de las fuerzas rusas. El gobierno dijo al principio que no había ni haría uso de la fuerza para rescatar a los rehenes, y tuvieron lugar negociaciones para una resolución pacífica dirigidas por Leonid Roshal, un pediatra cuya presencia había reclamado los secuestradores. El 2 de septiembre, las negociaciones entre Roshal y los secuestradores fracasaron, y estos se negaron incluso a permitir la entrada de comida, agua y medicamentos para los rehenes o retirar los cadáveres del colegio. Por la tarde, 11 enfermeras y 15 niños pequeños fueron liberados por los secuestradores tras unas negociaciones. Algunas de las madres con varios hijos se las obligó a elegir a uno de ellos, dejando a los otros, y a las 3:30 de la tarde se produjo, en un lapso de 10 minutos, 2 explosiones de granadas disparadas por los secuestradores, aparentemente con la intención de mantener a las fuerzas de seguridad lejos del edificio. Por la tarde del 3 de septiembre, los secuestradores aceptaron la entrada de un equipo médico para retirar los cadáveres. El equipo empezó a aproximarse, pero en unos 2 segundos los secuestradores abrieron fuego y se oyeron 2 fuertes explosiones. 2 trabajadores del equipo médico murieron y los demás se pusieron a cubierto. Parte del gimnasio se hundió, lo que les permitió huir a un grupo de 30 rehenes, pero los secuestradores les dispararon. En ese momento, las fuerzas especiales rusas activaron su plan de asaltar el edificio. Estalló una batalla caótica mientras los militares intentaban entrar a la escuela al tiempo que protegían la huida de los rehenes. La contundencia de la intervención fue enorme. Los secuestradores provocaron más explosiones, destruyendo totalmente el gimnasio e incendiando buena parte del edificio, mientras los comandos perforaban las paredes para permitir la huida a los rehenes. Aproximadamente a las 15:03 de la tarde, 2 horas después de que se iniciara el asalto, las tropas rusas declararon que tenían bajo control casi todo el colegio. Sin embargo, la lucha seguía y 3 terroristas fueron localizados en el sótano con varios rehenes. Fueron abatidos, aunque antes asesinaron a los rehenes.
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó un luto nacional de 2 días, el 6 y 7 de septiembre, y el 7 de septiembre 135.000 personas se manifestaron contra el terrorismo en la Plaza Roja de Moscú. Si tenemos que hablar de tragedias que involucran directamente a el poder naval ruso, no podemos dejar de soslayar la tragedia del Kursk, aquel submarino que evoca la batalla del Kursk en 1944, donde se enfrentaron más de 1000 tanques rusos con distintas armas de lo que eran los alemanes y demás durante la Segunda Guerra Mundial, muy cerca de la ciudad de Kursk. El submarino llevando el honor era el submarino insignia de la flota, desapareció en ejercicios militares en circunstancias poco esclarecidas. Menos en aquella época, en el año 2000, donde todavía se mantenía el secreto de lo que parecía no la Rusia un poco más moderna o occidentalizada, sino más al secreto de lo que era la ex Unión Soviética. Kursk. Tragedia submarina. Esa frase que se desprende a veces de los voceros oficiales diciendo desaparecido por causas desconocidas, se repite en las mentes de las familias, de las tripulaciones, de los submarinos y en particular en la historia del Kursk. Si a esto unimos la natural desconfianza y el secreto de los rusos de la vieja escuela soviética, fue de algún modo normal que Moscú diera finalmente la versión oficial definitiva 2 años después de la tragedia. Cronología de una tragedia. El Kursk participa junto a la flota de mar en maniobras en el mar de Barents. Su capitán informa por radio de su intención de ejercitar el lanzamiento de un torpedo. Esta será la última transmisión desde el sumergible. Los buques que participan en las maniobras escuchan una explosión submarina. 2 minutos y 15 segundos después, es detectada por los sismógrafos desde Noruega. Varios navíos rusos buscan al submarino desaparecido, pero no se anuncia la pérdida. La Armada rusa sostiene que el submarino tiene un desperfecto, que los buques rusos en la zona mantienen contacto radial y que se mantienen líneas de aire y de electricidad con el submarino, prometiendo el pronto rescate a los familiares. Solo se enteran por las noticias. El almirante ruso informa que los marineros daban golpes en el casco. Noruega y Estados Unidos y el Reino Unido ofrecen su ayuda, que es rechazada de plano por las autoridades rusas. Se informa de más golpes en el casco y del primer intento fallido de rescate por las condiciones del mal tiempo reinante. Contradicciones de los altos mandos rusos hacen temer lo peor. Finalmente, deciden recibir ayuda de Noruega y el Reino Unido, con submarinos y buzos de rescate. Los rusos insisten que el Kursk chocó contra algo sin determinar qué exactamente. Una cápsula de rescate se posa en la escotilla del submarino a 90 metros de profundidad, pero no se puede acoplar por las malas condiciones que se encuentra la misma. Las críticas aumentan contra Putin del por qué no había suspendido sus vacaciones ante los sucesos. Las imágenes dan vuelta por todo el mundo. Nuevos intentos de rescate fracasan. La Marina da por muertos a todos los tripulantes. Buzos noruegos abren la escotilla de popa y son rescatados los cuerpos de 12 marineros. El alto mando ruso
pide perdón por el fracaso de no poder salvar la vida de esposos, novios e hijos. El presidente Putin se entrevista con familiares en medio de una crisis política generada por la lenta respuesta rusa ante los acontecimientos y promete la recuperación de la nave y de los cuerpos. Pasados los años, se fueron descartando varias teorías de lo que realmente pasó. La colisión con otro submarino norteamericano, la colisión contra un buque en superficie, la colisión con una mina de la Segunda Guerra Mundial, impactado también o posiblemente por un torpedo disparado del crucero Pedro el Grande, explosión de uno de sus propios torpedos. Esta ha sido desde un principio la teoría adoptada por la mayoría de los expertos y analistas, quienes apuntan al fallo de un torpedo o a la explosión del combustible, lo que provocó la segunda y más fuerte explosión ante el experimento de una nueva arma poderosa y letal. Finalmente, en junio del año 2002, esta teoría pasa a ser la versión oficial de lo sucedido. Sorprendentemente, los rusos reconocen un error como la causa de la tragedia. El Kursk, un submarino envidiado por Occidente por su tecnología, orgullo de la Marina rusa, con solo 6 años de existencia, quedó en el fondo del mar, probablemente por un error humano. Luego de ser reflotado el submarino, una de las cosas que más impresionó fue una carta encontrada en el interior del sumergible escrita por un marinero aún con vida. Querida Olga, te amo mucho. No te angusties. Está oscuro aquí, pero trataré de escribirte. Tenemos pocas posibilidades. Espero que alguien por lo menos lea esta carta. No vayas a perder la esperanza. El teniente Kolesnikov escribió esta carta durante su agonía que impresionó a propios y extraños. Finalmente, en octubre del año 2001, luego de distintas maniobras nunca antes hechas para sacar un submarino del fondo del mar, con el peligro que ello conlleva, el Kursk volvía a ver la superficie en una operación que fue un éxito total. La odisea de sus familiares tocó a su fin, y los restos de los submarinistas reposan en tierra firme. Descansan en paz. Hacemos una breve pausa. En instantes retornamos en esta Aldea Global Semanal especial para ustedes. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Termas Colón. Próximamente reapertura. Termas Colón. Naturalmente distintas. Taxa. Cintas adhesivas. www.taxa.com.ar. Restaurant y parrilla Popeye, cocina gourmet, pescados de mar y río, pastas caseras, chivitos uruguayos, pizzas por metro, postres y cafetería. Restaurant y parrilla Popeye, en San Martín y Belgrano de Colón. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. El Centro Terapéutico El Solar Colón, a través de la Fundación Lerralos, sigue trabajando por la plena equiparación de oportunidades. Fundación Lerralos. Paysandú 267, teléfono 03447 424051, Colón, Entre Ríos,
elsolarcolón.com.ar. AdCadis, para la plena integración de niños y jóvenes con necesidades especiales en la familia, la escuela y la sociedad. Escuela Privada de Educación Integral número 25, AdCadis. Boulevard Ferrari 638, Colón, Entre Ríos. Teléfono 03447 423546. www.adcadis.org.com. Hablábamos de actos terroristas, recuerda, en propio terreno ruso, pero uno se imaginaría que los chechenos ya iban a avanzar un poco más e iban a poner a Putin, el presidente en su momento. En realidad hubo un cambio de gobierno entre Putin y Medvedev en ser primer ministro, presidente. Era como ir intercalando justamente dos puestos importantes dentro del gobierno ruso en los últimos años. Volviendo a Putin, decía, poniendo a Putin en una situación sumamente extrema, porque los chechenos esta vez fueron al propio territorio de los rusos, a su capital, a Moscú. Tomaron el Teatro Dubrovka con 800 personas, espectadores que estaban allí y quedaron tomados como rehenes. Parecía que no tenían salida. Recuerdo presentar en esta aldea global, cuando lo hacíamos en aquella época en forma diaria, estos informes constantes de todos los días que se repetían porque parecía que las negociaciones siempre iban para atrás. A sangre y fuego entraron los rusos finalmente y murieron todos los chechenos, aquellos que formaban parte de este grupo guerrillero, y mucho más de aquellos rehenes de los que tenían previsto. Y se usó un tipo de gas que fue muy cuestionado, o fue cuestionada la acción, para poder salir de esa situación donde parecía que estaba estancada. Así pasó lo del Teatro de Dubrovka. Moscú. Masacre en el teatro. Хорошо хоть раз перевернуться и на опасном вираже. С тобой выйду по утру и мигом, крутой винтом, велю посол, и за волной встревоженная мимо, ветерком. El 23 de octubre del año 2002, la función de una agrupación teatral que llevaba a cabo una representación en el Teatro Dubrovka de Moscú se vio interrumpida. Grupo Comando checheno secuestró el teatro moscovita repleto de gente. 850 personas fueron tomados de rehenes, exigiéndose para su liberación la retirada rusa de Chechenia y el fin de la guerra de esa república caucásica. Мы пришли в столицу России, чтобы остановить войну. Или умереть здесь ради Аллаха. Нам нет разницы, где умирать. Мы погибнем здесь, унося с собой сотни жизней кафиров. Клянусь Аллахом, мы стремимся умереть больше, чем вы хотите жить. Аллаху Акбар. Nos están gaseando. Desesperado relato realizado en directo por Ecoradio vía móvil por una de los rehenes ilustra el terror padecido durante la operación de rescate. El hermetismo habitual del gobierno ruso despertaba el temor de revivir el caso Kursk entre los secuestrados. El 26 de octubre, los Spetsnaz, fuerzas especiales rusas, bombearon un agente químico desconocido en la ventilación del teatro que paralizó o durmió a varios rehenes y secuestradores. Luego irrumpieron en él. El gobierno presidido por Putin no dudó en dar luz verde a la operación Relámpago. Diseñada por sí, las negociaciones no prosperaban. Tras un último intento de acuerdo entre ambas partes, el ex primer ministro ruso salió del teatro. Minutos después se materializó el asalto.
El gas utilizado, derivado de un opiáceo, causó más del 90% tanto de las muertes como de las afecciones. La polémica en torno al método empleado fue enorme, y la confusión con el que el gobierno fue revelando datos contradictorios a veces no ayudó demasiado a esclarecer los hechos. 39 terroristas perecieron junto al menos a 129 rehenes, muchos de ellos murieron por la sustancia tóxica. El uso del gas fue ampliamente condenado, pero se insistió en que Moscú había poco margen de maniobra. Se enfrentaban con la perspectiva de 50 terroristas fuertemente armados dispuestos a matarse a sí mismos y también a sus rehenes. Más de 100.000 civiles han fallecido en la feroz contienda que enfrenta Rusia y Chechenia desde 1994. La principal reivindicación de los asaltantes era el fin del conflicto en Chechenia y la rápida salida de las fuerzas rusas de esa república independentista, en la que entraron tras diversas ofensivas anteriores. Desde ese momento, considerado la segunda parte de la guerra de que 5 años antes iniciara Yeltsin, los atentados de los guerrilleros se han sucedido continuamente. Клянусь Аллахом, мы стремимся умереть больше, чем вы хотите жить. Аллаху Акбар. En realidad nos quedaban muchas cosas para analizar, muchas tragedias para ver. Recién Fausto, nuestro productor en jefe, nos decía: Ricardo, no olvides de recordar que pasaron otras cosas. Y es cierto, sí, pasaron muchas cosas de distintos atentados por parte de los chechenos que enfocaban tratando de intimidar a los gobiernos democráticos rusos, sino también tenemos que ver algo que también lo vimos en profundidad durante este invierno del 2012 en esta Aldea Global Semanal, que era la tragedia de Chernobyl, que si bien fue en Ucrania, era parte de la Unión Soviética. Así que hay mucho más para analizar. Tratamos de condensar, por cierto, en estos minutos, como siempre, lo más destacado, aquello que puede ser parte de su interés y que nosotros hacemos con el respeto que se merece, una suerte de revisionismo. Claro, humildemente lo decimos. Bien, hasta aquí llegamos en esta Aldea Global Semanal. Como siempre, le agradecemos su compañía. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico aldeaglobalsemanal@gmail.com o vernos en nuestra página, donde después del programa estreno subimos nuestro programa directamente a internet para todo el mundo. Gracias a la gente de Puerto Rico, Guatemala y también del sur de los Estados Unidos, en Miami, que nos han mandado algunos correos electrónicos siguiendo nuestro programa. Eso lo podemos cotejar también y es lindo saber lo que gente nos mira de otra parte del mundo, aparte, claro, de toda la Argentina. Por su compañía, gracias. Que sigan bien.